Que ya está vía Zoom. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Con qué expectativa se va? ¿Cómo anda? Un placer estar con ustedes. ¿Cuál es la expectativa con este paro general? Bueno, la expectativa es que efectivamente la medida de paro sensibilice a los decisores uruguayos para tomar alguna línea de política que atienda a la penuria de los que la están pasando más. Peor, unos 100.000 uruguayos se están alimentando en ollas populares en Montevideo, otro tanto en el interior del país. Hay 300.000 uruguayos que hace más de un año no reciben ningún tipo de ingreso y naturalmente hay una caída en el trabajo y en el salario que de alguna manera atentan contra el mercado interno uruguayo, y eso también lo sufren los pequeños almaceneros, los bolicheros, y ni que hablar los jubilados y pensionistas que ajustan por el índice medio de los salarios que logran los trabajadores. Nuestra expectativa con el paro, francamente, es que se atienda a las circunstancias de pobreza y de desigualdad, porque mientras esto padece en una parte de los uruguayos, otros uruguayos han logrado depositar en el Uruguay y en el exterior del país miles de millones de dólares, es decir, han acumulado una riqueza brutal que está guardada en bancos, mientras otros uruguayos no tienen dinero para comer diariamente y tienen que ir a las ollas populares o a los comedores escolares. Pereira. Nadie hace un paro por deporte. Siempre Claro. que se hace un paro sabemos que el resultado no va a ser al día siguiente, pero probablemente se empiece a sensibilizar a la sociedad uruguaya sobre la necesidad que tenemos de evitar que, insisto, decenas de miles de uruguayos con temperaturas gélidas como están ahora tengan que hacer una cola para poder comer todas las noches en nuestro país. Por eso mismo, ¿no te parece que un paro en este momento resiente justamente la cobertura en sectores que están pasando por vulnerabilidades? Es decir, ¿qué tanta garantía se puede dar a que se cumplan, por ejemplo, con los servicios esenciales de la población justamente más vulnerable, esos 100.000 pobres que viven en el Uruguay? Sí, de los cuales 35.000 son niñas y niños. Yo no quiero mis hijos ahora son grandes, pero yo no hubiera querido nunca para mis hijos que tuvieran que alimentarse de una olla popular, que tuvieran que hacer una fila para alimentarse. Porque en todo caso la mejor manera, que todos sabemos todo lo que se aprende en el comedor de una casa, mientras se está cocinando, mientras se come, los valores que se construyen, lo que eso impacta en la vida futura de esos uruguayos, que luego cuando los encontramos con estas circunstancias de penurias económicas, vamos a ver que se afectó su talla, su peso y su tamaño, y luego eso impacta sin dudas en el rendimiento educativo y por supuesto en su futuro. Y atender la niñez uruguaya debería ser una prioridad de todos los partidos y todas las organizaciones sociales uruguayas, en el sentido de acordar los principales consensos para que las infancias uruguayas no sufran los padecimientos que tienen que padecer, que son muchos. Y que en este caso se aumentan 35.000 niños la pobreza. Sí, está claro. Nadie desea que haya más niños pobres, pero Nadie. se pueden tomar decisiones de política que de alguna manera atiendan de forma suficiente a los hogares donde hay niños y la están pasando mal. Claro. Fernando, Ahora, ¿y esto para vos tiene rédito? ¿Ustedes evalúan después del paro el rédito que tuvo esto, ¿no? De parar 24 horas? Porque generalmente el rédito es nulo, o sea, no pasa nada. O sea, lo único que perjudicaste es a las personas que tuvieron que quedarse en casa. Miren, todos los chicos. trabajadores que están ahí en el canal, atrás de una cámara, Sí. tienen jornadas de 8 horas porque un día trabajadores uruguayos pararon. Todos los trabajadores que están ahí en el canal y tienen implementos de seguridad porque trabajan en altura, tienen esos instrumentos porque en algún momento los trabajadores uruguayos pararon y se votó una ley de responsabilidad penal empresarial. Gracias Todos al los paro. hijos de trabajadores con ingresos bajos tienen asignaciones familiares porque en un momento el movimiento sindical peleó y hubo una ley de asignaciones familiares para proteger Pero a los hijos de los trabajadores. Fernando, ¿a través de paros se logró todo eso? ¿O a ¿Y través a de usted otro? cree que no? ¿Cómo No, se pero cree no hay que fue otra, la huelga? pero no hay otra forma que no sea parar. Mira que me parece fantástico todo lo que enumerás acá, que es la proclama, me parece bárbaro, pero ¿no hay otra forma de protestar o de que no sea el paro? ¿No tienen otra medida? Yo hasta ahora no la he encontrado. Si ustedes tienen una, Y bueno, nosotros intentamos a través del diálogo durante un año vivir un salario de emergencia para los sectores más vulnerables. 300.000 uruguayos que en el Uruguay escuchamos durante bastante tiempo que no querían trabajar, pero después nos damos cuenta cuando llaman para 15.000 puestos laborales de 15.000 pesos que se anotan 240.000 personas.
Claro, sí. Es decir, los uruguayos sí quieren trabajar, lo que no encuentran son oportunidades laborales. Es una discusión eterna. Entonces, cuando dicen los paros que han dado resultados, cuando la gente cobra el salario, cuando hay concursos para entrar a los empleos públicos, cuando se generan condiciones para que haya categorías laborales, ahí hubo un sindicato o varios sindicatos que pelearon por esas condiciones. Sí. Si los logros son mañana de mañana, nunca jamás. Siempre es una acumulación de medidas, de acciones, de diálogos, todo entremezclado entre acción, reflexión, pensar y proponer, a los efectos de que en algún momento esa pelea dé resultados. Si en el 2002 nosotros hubiéramos abandonado la pelea por las auxiliares de servicio que las contrataban las directoras y los padres de las escuelas, hoy probablemente esas 3.000 auxiliares que están dando de comer a 250.000 niños no estarían trabajando en primaria. Es decir, las luchas dan resultados concretos. El problema es que no los dan casi nunca inmediatamente, pero hay que iniciarlas porque es la manera de avanzar. Si usted mira los países del mundo donde hay sindicatos fuertes, hay derechos como estos que les mencioné, sí. Y cuando nos comparan con los países de América Latina, precisamente para ver cuáles son las condiciones sociales, esas condiciones no están. En Perú el trabajo informal supera el 70%, en Bolivia es importante, y en buena parte del mundo, de América Latina, el trabajo informal es mayor que el uruguayo, que tiene una tasa superior al 25%, ¿no? Sí, entonces, eso de alguna manera, la lucha sindical uruguaya colocó estos temas en los primeros niveles de discusión nacional y logró que haya una negociación colectiva en el sector privado y público, que haya libertades para sindicales, que haya derechos a la huelga, que no son de los 15 años del progresismo, que son de la era de Pepe Valle. Claro. Yo le quería consultar por estas afirmaciones que hacen algunos actores del oficialismo de que en realidad este paro es una excusa, ¿no?, para juntar firmas por el referéndum contra la LUC. ¿Qué se le responde a eso, no? Sabemos que ya van 500.000 firmas y se está muy cerca de llegar a las requeridas para que se abra esta consulta popular. ¿Qué le responde al oficialismo? Mire, yo estuve 7 horas en el debate de la mesa y este tema de la LUC, que por supuesto está presente en los debates sindicales porque es una iniciativa, no fue la discusión que se tuvo. La discusión que se tuvo fue por trabajo, por salario y por atender las circunstancias de las personas que están peor. Pero algunos parece que tienen las cualidades del mentalista, esta serie tan prestigiosa del Uruguay, que leen la mente o parecen leer la mente de los que tomamos las decisiones sindicales. Yo me parece que conviene mejor leer la plataforma. Son 10 páginas que están colgadas a partir de hoy en la página del PIT-CNT, que van a estar colgadas y que tienen que ver con medidas tributarias para gravar a los sectores como mínimo por el tiempo de la crisis para ayudar a los que menos tienen, que tienen propuestas de trabajo vinculadas a la inversión pública y a las compras públicas del Estado para que los uniformes de los militares, los policías, los cuerpos de la salud, de alguna manera puedan ser compradas en el Uruguay y de esa manera favorecer a la industria nacional, igual que otro conjunto de mercaderías. Hemos hecho propuestas en torno al salario mínimo de emergencia para aquellas personas que se quedaron sin ingresos. Hemos hecho propuestas de canastas básicas de servicios para que la gente pueda tener como mínimo 180 kilowatts de energía eléctrica, 15 metros cúbicos de agua, 50 gigas de internet y una garrafa. Hemos hecho propuestas de que no hubiera lanzamientos ni desalojos y que el Estado en ese caso funcionara como garante a los efectos de que nadie perdiera la pandemia cuando la casa es fundamental para, de alguna manera, si uno se contagia o si tiene que quedarse en su casa, pueda hacerlo. Fernando. De todas formas, que nos pueden decir que nuestras ideas son buenas o malas. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Lo que nos pueden decir es que son malas. Ahora termino con esta frase. Sí, nosotros vamos a juntar paro de 10 a 2 de la tarde. ¿Es coherente votar un paro de 24 horas? Hubiera sido coherente votar un paro de 10 a 2 de la tarde, que lo hemos hecho 1000 veces, y no hubiéramos ocultado nuestra voluntad de juntar firmas contra la LUC, porque la consideramos una ley muy mala, en tanto afecta el derecho de huelga, el derecho a piquete de las personas para protestar por diversas cuestiones, deteriora las empresas públicas, cambió la lógica de gobernanza en la educación, haciendo desaparecer el Consejo de Educación Primaria, que en Uruguay tenía más de 100 años de historia como colegiado. Es decir, hay muchas cosas por las cuales debatir contra la LUC. De hecho, hasta ahora no hemos podido debatir con ningún miembro del Poder Ejecutivo ni del Parlamento sobre el tema de la LUC, porque simplemente han preferido ocultar una ley que a todas luces es una ley muy mala. Fernando, pero si hubiéramos querido
recoger firmas hubiéramos votado un paro de 10 a 12. Posiblemente. No somos tan absurdos ni tan poco inteligentes. No se debería burlar la inteligencia ajena. Hablando de cosas que pueden ser absurdas, que tú estás justamente haciendo uso de la palabra. Uno lee la plataforma Hambre, Desigualdad, obviamente defender la vida. Yo creo que en eso es indiscutible y todos estamos absolutamente de acuerdo. Hace poco surgieron cifras de que la pobreza pasó del 19 al 23%. Obviamente que es un incremento importante, pero partimos de una base del 19%. Capaz que tú no compartís esas cifras. Vivimos de años donde había dinero, estábamos en una época de vacas gordas, obviamente, y yo un poco me quedo con la idea que capaz que este hambre del cual hablamos hoy, desigualdad que hablamos hoy, es génesis o producto solamente de un año y medio de gestión en medio de una pandemia. Entonces digo, por un lado quería aclarar eso. Hace pocos días, hablando de hambre, se insistió, creo que fue en Salto, donde hubo cantidad de canastas del Mides que no fueron retiradas por los destinatarios, y eso a mí un poco me afectó, me dolió, porque yo digo, bueno, en estos momentos donde hay gente que va a hacer colas a las ollas populares, que haya personas que no retiren su canasta de Mides, me parecía algo totalmente absurdo. Pero vamos específicamente al tema salud, porque lo planteábamos en la previa, cuando se garantiza cantidad de servicios, y esto lo digo como médico y me consta, en los servicios de atención primaria, desde donde se sale a realizar hisopados a pacientes, obviamente, que están en situaciones económicas que no tienen su vehículo para ir al aeropuerto, hisopados, estamos hablando, y seguimientos de paciente COVID, eso hoy no se hace. Y eso yo te lo firmo en cualquier lado. Digo, no sé qué respuesta me puede dar a todas estas inquietudes que a mí realmente me genera. Como no se hizo el 1 de mayo, por ejemplo. Pues, entonces, digamos... ese es el Día del Trabajador, ese es el Día del Trabajador, de todos los trabajadores. Le pone al paro una mirada increíble. Uruguay debe ser de los pocos países del mundo que cuando hace un paro general protege servicios de urgencia, de emergencia, pacientes oncológicos, vos como médico lo sabés, toda la internación con la totalidad de la dotación. Y ahora agrega la totalidad de la dotación de los vacunatorios, y una cosa que nos duele, no pararlo son para que la gente pueda llegar a los vacunatorios. ¿Se le puede pedir más a un paro? Sí, pero en el tema COVID estamos hablando de una situación de emergencia, ¿no? En la cual yo hago seguimiento COVID telefónico y realmente me pasa que en aquellos pero me pasa en aquellos pacientes que yo llamo a hacer seguimiento están esperando mi llamada. Entonces me imagino aquel que es más vulnerable, que tienen que hacerle un seguimiento en la casa porque su situación COVID es complicada, o estoy esperando el hisopado para ver qué pasa conmigo, con mi familia, y hoy no me lo hace. Simplemente es una acotación que hago, ¿no? Hoy el médico los va a llamar porque el médico no está parando, ni el sindicato médico ni la FEMI decidieron parar y el médico los va a parar. Yo tuve COVID. Son visitas presenciales, hablo de visitas presenciales. No es las llamadas. No, eso pero se hace seguimiento público de gente que realmente tiene bajos recursos, va al médico y va a la licenciada de enfermería a la casa. En el público, hablo a nivel público, en ACE, digo yo, ¿no? Eso no van a estar muchos. Yo lo que le digo es, mi hija hace una semana que está esperando un hisopado. Y nos preocupamos del día del paro o los 7 días de demora que está teniendo un hisopado. No, pero no es demora. Depende de la situación. Digo, cuando tú estás en un contacto. ¿Qué no va a ser demora? No. Cuando tú tenés un contacto con un positivo, puede pasar que a tu hija la demoren 7 días en hacerse ese hisopado. O le hacen un test rápido, después tienen que repetirlo a los 7 días, o a veces se espera 7 días para ir directamente al PCR. Mirá que eso es así. Pereira, pero yo lo que te digo es, si vos decís que un paro no fue cuidado, yo te digo no, el paro fue estrictamente cuidado. Bien, yo quería conocer tu opinión. Los vacunatorios están abiertos, ningún uruguayo va a poder decir hoy que no se pudo vacunar, y esta es la herramienta fundamental. Bien. Todo el servicio de atención va a estar previsto, si hay servicios de emergencia, urgencia, oncológicos, atención sanitaria, y por supuesto que alguien puede decir se podría haber hecho un poco más. Pero lo que se hace en Uruguay es extraordinario a otras partes del mundo. Fernando, van a quitar... Perdona que te cambie de tema. Para mi gusto, ¿no? Porque claro, ya ahí está, esa es la respuesta, para tu gusto, obvio. Vamos cerrando la entrevista, te cambio de tema. No, pero conozco buena parte de lo que hace, de las acciones sindicales del mundo. Van a quitar la figura de José Valle Ordóñez de la campaña por la LUC. Y claro, nosotros estamos apegados a la Constitución, a la ley. Y si hay un organismo electoral que decide que esa imagen no se puede utilizar, no la vamos a utilizar, digamos, de acuerdo a lo que dictaminó la Corte Electoral. Podemos compartir o no el fallo, particularmente yo creo que Valle Ordóñez era un defensor acérrimo de las empresas públicas y que no se sentiría incómodo en esa campaña, como bien lo han expresado los propios ediles del Partido Colorado de Paysandú.
pero hay una demanda de un partido que yo respeto mucho, que es el Partido Colorado. Hay una aceptación de la Corte Electoral de que no se debería poder usar esa imagen y la vamos a dejar de usar tal cual nos indica el cuerpo que en el Uruguay rige los temas electorales. Bueno, perfecto. Ya en el cierre una cosita cortita, Felet, porque ya estamos fuera de tiempo. Fernando, cortito, nomás explicarle a la gente en qué anda el trámite de la personería jurídica del PIT-CNT y el tema de los aportes, en qué está avanzado eso, ya lo empezaron, ya está, ¿en qué anda? Hay un proyecto de ley, yo ya esto lo he explicado, con el estatuto actual del PIT-CNT, la personería jurídica en el Ministerio de Educación y Cultura es inviable, porque te proponen un estatuto tipo que es muy útil para clubes de baby fútbol y otras organizaciones de distinto tipo y muy poco útil para las organizaciones sindicales. ¿Cómo hacen con los aportes? Y sobre todo con los aportes que reciben a nombre de particulares, de personas, ¿no? El PIT-CNT recibe aportes de los sindicatos y los sindicatos en su enorme mayoría tienen personería jurídica. ¿Y usted? Por eso yo creo que en esto se ensucia mucho la cancha. Si usted dice, mi sindicato tiene personería jurídica. Cuando nos hicieron la demanda sobre el plan de vivienda sindical, que por cierto se dedicaron cientos de titulares de prensa hablando de la estafa del programa de plan de vivienda sindical y muy pocos hablando de que en primera instancia y en el Tribunal de Apelaciones se determinó que no era responsable ni el PIT-CNT, ni los sindicatos que lo conforman, ni ningún integrante de la organización. Bueno. Entonces, digamos, ahí fueron enjuiciadas las personerías jurídicas de los sindicatos. Y el PIT-CNT recibe aporte de los sindicatos, no de los trabajadores en forma personal. Bueno. De todas maneras, yo soy un hincha acérrimo de la personería jurídica. Se está tratando un proyecto de ley en el Ministerio de Trabajo que está, yo creo que a punto de enviarse al Parlamento, y a partir de ahí las organizaciones, tanto sindicales como empresariales, van a poder presentar la personería jurídica donde siempre la debieron haber presentado, que es en el ministerio que rige las relaciones laborales, en el Ministerio de Trabajo. Cerramos por acá, Pereira, la entrevista. Muchísimas gracias por la participación esta mañana en Buen Día. Les mando un abrazo, que pasen muy bien. Gracias. Saludos a toda la audiencia.